Desde que mi hija y su esposo se mudaron con nosotros por unos meses, la casa volvió a respirar. Las cenas se alargaron, los pasillos ya no eran túneles fríos, y el olor a café en las mañanas llenaba cada rincón. Como en los tiempos en que aún creía que la rutina era sinónimo de vida. Yo sonreía por fuera, por dentro. Me acostumbraba otra vez a no estar sola, aunque no sabía si eso era realmente bueno. A Tomás, el esposo de mi hija, lo conocía hacía años. Siempre fue amable, correcto, uno de esos hombres que saben estar sin estorbar, que saludan sin invadir, que escuchan sin preguntar demasiado. Mi hija lo adoraba, y yo lo respetaba, o al menos lo hacía, hasta que algo imperceptible empezó a cambiar. La primera señal fue una madrugada. Me levanté a tomar agua y al cruzar el pasillo sentí una presencia en la sala. Por un segundo creí que era mi esposo, pero él ya no estaba desde hacía mucho. Me asomé con cautela y lo vi en Tomás, sentado en el sofá, con una copa a medio terminar y la televisión encendida sin volumen. El parpadeo de la pantalla era el único pulso vivo en aquella penumbra. ¿No puedes dormir?, pregunté con voz baja, sin intención de invadir. Tomás giró el rostro hacia mí. En lo que vi en sus ojos no era simple insomnio, tampoco tristeza común. Era otra cosa, algo que dolía y a la vez parecía encenderse. A veces me pasa, dijo. Me gusta estar solo cuando la casa duerme. Me da paz. No dije nada. Le ofrecí agua. Él aceptó. La cocina estaba en silencio y solo el goteo del grifo rompía la calma. ¿Te molesta que me quede aquí por las noches?, preguntó de pronto, sin mirarme directamente. No, respondí, pero no es común. Él sonrió. Fue una de esas sonrisas que uno guarda para cuando ya no queda mucho por defender. Últimamente no encuentro el sueño, ni en la cama ni en mí mismo, susurró. Hubo un silencio espeso. No era incómodo por lo que se decía, sino por lo que no, por lo que empezaba a instalarse entre los dos sin permiso. Después de esa noche no volví a verlo despierto a esas horas, al menos no durante unos días, pero algo se había sembrado entre nosotros, algo invisible, algo que no necesitaba palabras para crecer. Comenzó a quedarse más tiempo conmigo en la cocina, a ayudarme con los platos, a preguntarme cosas pequeñas, como si buscara un refugio que ni él entendía del todo. Mi hija, ocupada con sus clases en línea y sus amigas, no notaba nada, o quizás no quería verlo. Yo no buscaba nada, no invitaba nada, pero tampoco podía negar que me estremecía cada vez que lo sentía cerca. Había una intensidad nueva en sus gestos, en la forma en que me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Un lenguaje mudo, sin palabras, que ambos entendíamos sin saber cómo lo aprendimos. Una noche, mientras acomodaba unos libros en la sala, lo sentí detrás de mí. Había bajado a buscar su chaqueta, según dijo, pero tardó más de la cuenta. El silencio pesaba como si la casa entera contuviera la respiración. A veces me pregunto si estoy en el lugar correcto, dijo, mirando hacia la ventana. ¿Y lo estás?, pregunté sin girarme. No respondió. Dejó la chaqueta sobre el sofá y al pasar rozó mi brazo. Apenas un segundo, pero fue suficiente para dejarme helada o encendida. No supe cuál de las dos cosas. Esa noche no dormí. Cada tic del reloj fue un recordatorio de que, a veces, no se necesita una decisión para estar dentro de algo. Basta con dejar de negar lo que ya se siente. Los días siguieron su curso como si nada hubiera pasado. A ojos de cualquiera. La vida en casa era perfecta, las risas de mi hija por las mañanas, las conversaciones de sobremesa, los platos lavados entre dos. Tomás seguía siendo el yerno ideal, y yo, la madre silenciosa que fingía no escuchar lo que latía dentro de sí misma. Pero entre él y yo ya no quedaba espacio para la ingenuidad. No eran palabras, eran pausas. Manos que se demoraban al alcanzar un trapo de cocina. Miradas que se cruzaban como por accidente. Gestos pequeños, pero capaces de encender mundos enteros si alguien se atrevía a nombrarlos. Me repetía a mí misma que era solo mi imaginación, que él estaba confundido, que yo también, que todo era un espejismo provocado por la rutina, por la cercanía, por el vacío que llevaba demasiado tiempo sin llenar.
pero había algo más profundo que negaba morir, la presencia. Una noche cualquiera, la grieta se ensanchó un poco más. Mi hija había salido a cenar con una amiga y Tomás decidió quedarse en casa, alegando que tenía trabajo pendiente. Yo estaba en el cuarto de costura, revisando ropa vieja para donar. Escuché pasos en la escalera. Pensé que iría a la cocina, pero se detuvo frente a la puerta. Golpeó suavemente. No era un golpe cualquiera. Era una especie de permiso. ¿Puedo?, preguntó desde afuera. Adelante, dije, fingiendo neutralidad. Entró con las manos en los bolsillos, observó el desorden de telas. ¿Ordenando recuerdos?, dijo con una media sonrisa. Intentando hacer espacio. Aunque no siempre lo logro, contesté. Se sentó en la orilla de la cama con un respeto que no ocultaba cierta necesidad de estar ahí. Al principio hablamos de cosas triviales, del clima, de libros, de la universidad. Pero luego, como si el aire mismo empujara, la conversación se volvió más profunda. A veces me despierto y no reconozco la vida que tengo, susurró. Es como si estuviera viendo una película que no elegí. Yo lo observé en silencio. Sus palabras eran un espejo que no esperaba. Porque yo también me había sentido así. Muchas veces. ¿Y alguna vez pensaste en salir de la sala de cine?, pregunté. Me miró largo, como si mi pregunta le hubiera tocado una herida vieja. Sí, dijo. Pero no sé si abrir la puerta es empezar de nuevo, o perder lo poco que aún me sostiene. Me levanté fingiendo buscar algo en las cajas. La verdad, lo hice para huir de la presión que me aplastaba el pecho. Escuché cómo se levantaba y se acercaba. No caminó, se deslizó. Como si temiera romper algo frágil. No quiero incomodarte, dijo. Solo necesitaba estar en otro lugar esta noche. Y ese lugar, eras tú. Me giré despacio. Estábamos muy cerca. No lo suficiente para tocarnos, pero demasiado para ser prudentes. Tomás bajó la mirada y dijo con voz temblorosa. Hay cosas que uno no puede evitar sentir. Aunque nunca las diga. Aunque jamás haga nada. Y entonces el silencio cayó sobre nosotros como un manto. No había viento. No había música. Solo él. Y yo. Y esa tensión suspendida entre ambos. ¿Y si esto no cambia nada?, pregunté, casi sin aire. Entonces quiero que esta noche sea algo que recuerdes con paz, susurró. No nos besamos. No cruzamos esa línea. Pero él apoyó su frente en mi hombro, un gesto silencioso, íntimo, y yo no me aparté. Permanecimos así, sin movernos, sintiendo como el tiempo se estiraba y se volvía casi irreal. Cuando finalmente se levantó, lo hizo con una delicadeza que dolía. Gracias, dijo. Por no juzgarme. Por simplemente estar. Cerró la puerta detrás de sí y yo me quedé con las manos sobre la falda y el alma latiendo. Desbocada. Esa noche, cuando mi hija regresó, me abrazó con la despreocupación de quien no sospecha nada. Me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. Y no mentía del todo. Porque en medio del torbellino, había encontrado una paz extraña. No era deseo. Era hambre. Hambre de ser vista. De ser escuchada. De ser alguien otra vez. Y esa hambre llevaba demasiado tiempo creciendo en silencio. Los días siguientes se convirtieron en un juego extraño. Silencios largos. Miradas cortas. Pasos contenidos. Él evitaba quedarse a solas conmigo, pero al mismo tiempo buscaba mi presencia como si temiera que si yo desaparecía, algo dentro de él también lo haría. Una tarde, al regresar del mercado, lo encontré en la terraza, sentado solo, mirando hacia el jardín sin realmente ver nada. El viento jugaba con las hojas secas y él parecía suspendido en otro tiempo. ¿Puedo sentarme?, pregunté. No respondió, solo asintió. Me acomodé a su lado, dejando una distancia prudente, pero no segura. Entre nosotros, el aire pesaba. ¿Estás bien?, me atreví a decir. No lo sé,
contestó sin apartar la vista del vacío. Es como si todo estuviera en su sitio. Pero algo dentro de mí no. Tomás, susurré. No me digas nada, interrumpió, apenas audible. Si me dices algo, se vuelve real. Esa frase me atravesó como un cuchillo lento. Porque yo también lo sabía, si hablábamos. Si poníamos nombre a esto, ya no habría vuelta atrás. Y ninguno de los dos quería, ni podía, derrumbar el mundo que sostenía a mi hija. Permanecimos así largo rato. El sol comenzó a caer. La sombra de un árbol se alargó hasta cubrirnos por completo. Y por un momento, el silencio fue nuestro refugio. La tensión explotó una noche de lluvia. Mi hija había salido otra vez con una amiga y yo estaba en la sala, cerrando ventanas para que no entrara el viento. Tomás llegó empapado. La camisa pegada al cuerpo, el cabello revuelto. Los ojos cargados de algo que no supe si era rabia, cansancio o miedo. ¿Todo bien?, pregunté. No, dijo sin titubear. Nada está bien. Dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco. Caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. Yo no sabía si acercarme o huir. Pero lo conocía demasiado como para fingir que no veía su derrumbe. Tomás, dije, apenas. No puedo más, soltó de pronto. No sé qué me pasa. No sé en qué momento. Esto se metió aquí, se golpeó el pecho con fuerza. No lo busqué. No quise, pero está. El sonido de la lluvia se mezclaba con su respiración agitada. Yo temblaba. No de miedo, sino de la certeza de que ese instante quedaría grabado para siempre. No digas nada, pidió, con la voz quebrada. Si dices algo, ya no podremos fingir. Pero las palabras, esas que habíamos contenido por semanas, estaban ahí, al borde de los labios. Tomás, susurré, esto no debería pasar. Lo sé, dijo entre dientes. Pero pasa igual. Se acercó un paso. Después otro. Y yo no retrocedí. Estábamos frente a frente. Su respiración golpeaba mi rostro, y la mía temblaba sobre la suya. No había música, ni excusas, ni sombras que pudieran ocultarnos. Solo la verdad desnuda. Dos almas que se encontraron en el lugar y momento equivocados. Dime que no sientes nada, dijo con un hilo de voz. Dímelo y todo esto desaparece. Podría haberlo hecho. Podría haber dicho no y enterrar esa historia antes de que naciera. Pero no lo hice. Lo miré fijo a los ojos. Y en silencio, sin mover un solo músculo, no dije nada. Y mi silencio fue mi respuesta. Él cerró los ojos y respiró hondo. No me tocó. No cruzó la línea. Pero su cuerpo temblaba como si contenerse doliera más que caer. No puedo lastimarla, susurró. Lo sé, respondí. Y tampoco quiero perderme, añadió. La tormenta afuera golpeaba las ventanas con furia. Adentro, nosotros luchábamos contra otra tormenta más silenciosa pero igual de feroz. Entonces Tomás dio un paso atrás. No huyó. Retrocedió como quien intenta salvar lo poco que queda de sí mismo. Esto no pasó, dijo con los labios temblorosos. Asentí. Pero ambos sabíamos que sí. Que aunque no hubiera beso, ni piel, ni caricia, ya había pasado. Los días siguientes fueron un castigo suave, pero constante. Seguimos compartiendo desayunos, cenas y conversaciones triviales. Pero ya no había miradas largas. Ya no había pausas cargadas de electricidad. Había un pacto silencioso. Esto muere aquí. Y, sin embargo, no moría. Cada roce accidental, cada palabra contenida, cada instante a solas, era un recordatorio de esa noche bajo la lluvia. Él evitaba quedarse cerca. Yo aprendí a fingir que no me dolía. Y mi hija, ajena a todo, seguía riendo como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero nosotros sí habíamos cambiado. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos los tres, Tomás anunció que se mudarían antes de lo planeado. Dijo que había surgido una oportunidad laboral en otra ciudad. Mi hija se lanzó a sus brazos, feliz, emocionada por la aventura. Yo sonreí.
por fuera. Por dentro, una parte de mí se rompía. Con una dulzura cruel. Va a ser bueno para nosotros, mamá, dijo ella. Para los tres. Para los tres. No sabía si reír o llorar. Tomás evitó mirarme durante toda la comida. El día que se fueron, la casa volvió a vaciarse. El eco en los pasillos regresó. El olor a café se volvió más tenue. Las noches, más frías. Y yo regresé a mi soledad. Pero esta vez, no era la misma. Porque ya no era el silencio de nunca haber sentido. Era el silencio de haber sentido y callado. Encontré su taza favorita olvidada en la cocina. La misma con la que tantas veces compartimos silencios sin nombre. La guardé en el armario más alto. Como si esconderla pudiera borrar lo que habitó entre nosotros. Pero no se borra. No se olvida. No se confiesa. Algunas noches, cuando la lluvia golpea las ventanas igual que aquella vez, cierro los ojos y vuelvo a ese instante en la sala. A la distancia entre nosotros. A la palabra no dicha. Al dime que no sientes nada. Que nunca respondí. Y pienso que hay historias que no necesitan beso para dejar cicatriz. Hay amores que no nacen para ser vividos, sino para ser silenciados. No hay final feliz. Tampoco tragedia abierta. Solo el eco de lo que pudo ser y no fue. De lo que dijimos con los ojos y callamos con la boca. De lo que, al final, nadie más sabrá.